Ahí estamos. Bueno, esta es la primera clase de análisis. La idea es que vamos a empezar a ir viendo cada uno de los contenidos de los módulos 1 y 2 en estas 5 clases de forma tal que puedan simultáneamente, cuando termine la clase, verla las veces que quieran, pues yo se las voy a compartir grabadas, y que puedan empezar a resolver cuando yo les diga las APIs y también consultarme, ya sea por acá en la clase o por WhatsApp en la semana. Cuando la vayan haciendo y se traben, ahí no hay problema, me pueden consultar. ¿Qué es lo primero que aparece en la lectura 1 del módulo 1? Algo que se llama funciones. O sea, en realidad funciones va a ser el concepto que nos va a acompañar en análisis durante los 4 módulos. Vamos a ir viendo cada vez distintas cosas que podemos estudiar en una función. Pero bueno, en principio lo que queremos saber es qué es una función. Los apuntes del siglo XXI suelen comenzar con un problema, ¿sí? Justamente la vida misma comienza con un problema. Cuando uno tiene que trabajar en algo, aparece un problema y yo tengo que buscar herramientas matemáticas para poder resolverlo, ya sea de contabilidad, de comercialización, de administración, de seguridad, de higiene, de cualquier carrera informática que ustedes estén cursando, van a tener problemas específicos que hay que resolver con alguna herramienta de las que van a usar. Por eso está bueno aprenderlas y entenderlas, ¿sí? Bueno, esa es la idea de las clases. El problema que aparece habla de un viaje, ¿sí?, que se va a realizar a Machu Picchu. Durante la organización surgen distintas preguntas, y eso pasa en cualquier viaje. ¿Cuál es la época del año que más conviene para visitar ese lugar? ¿En qué medio nos conviene viajar? ¿Cuáles son los costos del viaje? ¿Dónde nos alojaremos? ¿Qué lugares visitaremos? ¿Iremos en auto? ¿Alquilaremos un auto allá o no? ¿Qué excursiones realizaremos? ¿Nos conviene llevar efectivo? ¿Nos conviene pagar con tarjeta? ¿Cuál es el tipo de cambio? ¿Necesitaremos visa, vacunas, poder llevar solamente el DNI o necesitamos pasaporte? ¿Cuántos días necesitamos para recorrer? ¿Qué se necesita para llevar como equipaje? Bueno, esto no solo lo tiene que planear alguien que tiene una agencia de viajes, sino uno mismo a veces suele planear algún viaje con tiempo y lo considera importante de forma tal de averiguar un montón de situaciones y de cosas. Entonces, ya sea en matemática, en análisis, en álgebra, en estadística, aparecen datos. O sea, uno está rodeado de datos, ¿sí? Hoy nos rodean un montón de datos. Fíjense que, por ejemplo, relacionado con el viaje a Machu Picchu, en este caso aparecen 2 gráficos. Los gráficos son una de las formas en las que yo puedo representar información en matemáticas, ¿sí? Por ejemplo, el primer gráfico, que es este, nos muestra a lo largo del tiempo, y el tiempo está en el eje horizontal, ¿sí? Después vamos a darle bien los nombres y a recordar un poquito que el eje X es el eje horizontal. Aparecen los meses del año: enero, febrero, marzo, abril. En particular, este gráfico muestra las temperaturas en Machu Picchu para cada mes, la máxima y la mínima. Es decir, por ejemplo, en enero, si yo vengo acá en la X y busco enero, el valor de la Y que le corresponde, o de temperatura, ¿sí?, es como mínimo y aproximadamente 8 grados hizo en enero como mínimo y como máximo más o menos 20. Uno en el gráfico, cuando no tiene el valor exacto, dice, bueno, aproximadamente 20 grados. Después, por ejemplo, si yo me voy a junio, veo en la X el valor de junio o el mes junio y veo que en junio se registraron aproximadamente 2 grados, ¿sí? Porque fíjense la escala de las temperaturas, va a 0, 5, 10, 15, 20, 25. Quiere decir que estoy un poquito más abajo de la mitad, aproximadamente 2 grados. Y como temperatura máxima en junio también se registraron aproximadamente 20. Si, por ejemplo, miro octubre y yo veo la temperatura máxima que se registró en octubre, es aproximadamente 22. Y la temperatura mínima es aproximadamente 7 grados, ¿sí? Bueno, entonces esta es la forma de entender un gráfico. Yo tengo 2 ejes, un eje horizontal y un eje vertical. Después vamos a darle un nombre a esta variable, ¿sí?, que yo estoy representando, y a esta otra que también estoy representando. O sea, estoy relacionando la temperatura con los meses del año. Otra de las cosas que uno puede analizar en función de los meses del año es la cantidad de milímetros caídos de lluvia. Por ejemplo, se puede observar en el gráfico que para enero, si yo sigo la altura de la barra, tengo aproximadamente 155 milímetros de agua caída en ese mes, ¿sí? Y si, por ejemplo, miro octubre,
Si alguno me quiere decir cuál es la cantidad de agua caída en octubre aproximadamente, y se animan, abren el micrófono y me dicen, quiero ver si lo entendieron. A ver, en octubre, ¿cuál es la cantidad de agua caída en milímetros? Aprox, ¿no? 50 más o menos. Más o menos, excelente, 50. Perfecto. Bueno, una forma de representar una relación entre dos variables, que en este caso sería temperatura y tiempo, y en este caso cantidad de milímetros de agua caída y tiempo, es a través de gráficos, ¿sí? Bueno, acá aparece una tabla, o sea, otra de las formas de representar los datos que yo tengo en matemática es con alguna de las herramientas. Una herramienta importante es una tabla. El tema es que un gráfico es más fácil de entender, ¿sí? Pero a veces no hay opción, y si yo quiero representar mucha información como temperatura máxima, temperaturas medias, temperatura mínima, precipitación, días en los cuales del total de enero, por ejemplo, llovió, o sea, en 18 días de enero llovió, en 3 días de julio llovió, etcétera, ¿sí? O la humedad relativa, por ejemplo, en porcentaje. Estas tablas, que aparecen con colores incluso, se suelen llamar mapas de calor o gráficos de calor, porque lo que me está indicando que el color es más oscuro cuando estoy en una fila, por ejemplo acá, cuanto más alto es el valor. O sea, por ejemplo, el 226, que es más oscuro, el 205 y el 209, son más altos o cayó más lluvia, digamos, que los colores más claritos. Eso es otra forma que tiene el Excel, por ejemplo, los gráficos o las tablas para poder representar algo, un montón de información en una misma tabla. Cuando es más fuerte, digamos, la cantidad de lluvia caída, o cuando cayó más, o cuando la temperatura es más alta, en los colores más oscuros, etcétera. O sea, un montón de información en una misma tabla. Eso también se acostumbra. Y bueno, acá no solo estoy relacionando dos variables, sino que tengo el tiempo, que son los meses del año, acá hay un promedio anual, pero bueno, por ahora no nos metemos, y acá distintas variables, temperatura máxima, media, mínima, como les dije antes, y cantidad de días que llovió, etcétera. Bien. ¿Qué otra cosa? Otra cosa de donde uno puede sacar información es preguntando si alguien que ya haya viajado, o leyendo, comprándose algo, googleando. Digo, hay un montón de hoy en día de información donde podemos recabar datos, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a estudiar ahora? Relaciones y funciones entre características o variables. Lo voy a decir acá con palabras, digamos que es como está escrito, y después lo vamos a ver bien en un ejemplo para que se termine de entender. Una relación es una correspondencia que asocia elementos de un conjunto A, que puede ser, por ejemplo, el tiempo, como en el ejemplo que vimos, llamado conjunto de partida, de esta relación con elementos de un conjunto B llamado conjunto de llegada, por ejemplo, temperatura. Por su parte, una función es una relación que tiene ciertas condiciones para relacionar los elementos. O sea, hay dos conceptos básicos que hoy se van a llevar. Uno es el de relaciones y otro es funciones. Y lo más importante es que quede clara la diferencia. Vamos a verla, ¿sí? Voy a ir directo al ejemplo y después leemos eso porque es más fácil ver acá. Bueno, esto es una relación. Acá lo que indica, por ejemplo, es tengo 4 personas que quieren viajar a Machu Picchu y ellas van a elegir un mes en donde supuestamente tienen la intención de ir. Por ejemplo, Juan quiere ir en marzo, por eso lo relaciona esta flecha que une a Juan con marzo, en un conjunto de partida, que es cada una de estas personas, y un conjunto de llegada, que son los meses del año. O sea, las variables pueden ser cualesquiera, el conjunto de partida y el de llegada puede ser cualquiera para cumplir una relación. ¿Qué pasa con Pedro? O sea, Pedro tiene la intención de ir en abril o mayo, le da lo mismo. Dice, bueno, voy a ir en abril o voy a ir en mayo. Ana, sin embargo, quiere ir en mayo, ¿sí? Se observa la flechita que va unida a mayo, de Pedro salen 2 flechas. Y Emma no tiene decidido cuándo ir, por eso no está unida con ningún mes del conjunto de llegada, ni tampoco aparece, por ejemplo, enero, febrero. Ninguno de ellos mostró intención en ir en enero y febrero. Ninguno de ellos mostró intención en ir en junio, julio, etcétera, ni en diciembre, ¿está bien? Entonces, por eso se registraron solamente estos meses, porque son los que ellos declararon que querían ir. Y Emma quedó sin ningún mes asignado, le da lo mismo, ¿sí? Bien. ¿Le da lo mismo o todavía no lo tiene definido? Porque si le diera lo mismo cualquiera, debería aparecer todos con una flecha en cada uno. Entonces, Emma no se decide todavía por qué mes ir. Bueno, esto es una relación.
Yo tengo un conjunto de partida, que en este caso son cada una de estas personas, y un conjunto de llegada, que son los meses del año, en donde a cada elemento del conjunto de partida le puedo asignar alguno, o al menos uno, del conjunto de llegada, o quién sabe, ninguno. O sea, la relación permite que haya elementos del conjunto de llegada que no tengan un correspondiente en el conjunto de partida, que no tengan un correspondiente en el conjunto de llegada. No es condición necesaria. Y tampoco es condición necesaria que sea biunívoca la relación, es decir, que haya uno con uno relacionado. Fíjense que Pedro se relaciona con 2 meses del año, ¿sí? Justamente es la diferencia a lo que llamamos función, y una función es justamente lo que vamos a tratar, o el concepto que vamos a tratar en análisis matemático, que es herramientas matemáticas 2. Voy al ejemplo, y esto es una función porque yo observo que a cada uno de los elementos del conjunto de partida le corresponde uno solo, exactamente uno, ni 0 ni más de 1. Por ejemplo, esto que es, a ver, el 20, el 21 y el 26, son las edades, ¿sí? Otra variable que relaciona a cada una de las personas con su edad. Obviamente, cada persona tiene una edad y solo una edad, ¿sí? Juan tiene 20, la flecha lo une con 20. Pedro tiene 21. Emma tiene 20. Ana tiene 26. No importa que se repitan, es decir, que haya dos elementos, en este caso Emma y Juan, cuyo conjunto de llegada tiene como valor 20, eso no importa. La única condición que debe cumplir algo para que sea función es que no me quede ninguno suelto acá y que tampoco se relacione con más de un valor. O sea, Emma no puede tener 20 y 26 años, Ana no puede tener 21 y 26. ¿Se entiende? Esa es la condición que tiene que cumplir una función. Una función es siempre una relación. Sin embargo, una relación no es siempre una función. ¿Está claro hasta acá la diferencia? Porque si está claro, avanzamos, ¿sí? Con el concepto. ¿Con preguntas? Digo, Sí, profe, una duda. dale. Los elementos de partida y de llegada se asocian a X e Y, ¿no? Sí, ahora lo vamos a ver, cómo Ah. vamos a llamarlo. A uno X y a otro Y. Perfecto, sí. Es lo que viene en unos minutos. ¿Sí? Pero bien, sí, Bien, uno es gracias. X y otro es Y. Bueno, ¿a qué se le llama dominio? El dominio puede ser de una relación o de una función. El dominio de una relación es el subconjunto del conjunto de partida formado por los elementos que están relacionados con algún elemento del conjunto de llegada. Es decir, si voy a la relación que vimos como ejemplo, Emma no pertenece al dominio porque Emma no tiene relación con ningún elemento del conjunto de llegada. Entonces, el dominio de mi función, de mi relación, perdón, para el primer ejemplo, es el conjunto de esos tres. Es un subconjunto del total de mi conjunto de partida. Son los que tienen relación con algún elemento del conjunto de llegada. O sea, el dominio de la relación es el conjunto formado por Juan, por Pedro y por Ana, ¿sí? En cambio, en una función, el dominio siempre va a coincidir con el conjunto de partida, porque yo no puedo dejar ninguno suelto. El dominio de una función debe coincidir con A. No puede haber elementos que no estén relacionados con ningún elemento, ¿ok? Entonces, acá está el ejemplo que les dije antes, el dominio de la relación. Cuando yo relacionaba con qué mes quieren ir, me contestaron Juan, Pedro y Ana. ¿Sí? Creo que era Emma, no había contestado, con lo cual la saco de mi dominio. Pertenece al conjunto de partida, pero no tiene relación con ningún elemento del conjunto imagen. Sin embargo, el dominio de la función son todos las personas que van a viajar, si o tienen intenciones de viajar, porque a cada uno se le asignó una edad, ¿sí? O sea, el dominio de una función coincide con el conjunto de partida. El de una relación no tiene por qué. Bueno, ahí están establecidos justamente, este no es función, el primer ejemplo, porque Emma me queda sin justamente relacionarse con ningún mes porque todavía no está decidida. Este sí es función porque cada elemento del conjunto de partida tiene una flecha que la relaciona con una edad.
Estas edades pueden ser distintas o todos podrían tener la misma edad, eso no importa. Lo principal es que de cada uno de los elementos del conjunto de partida no me salga más de una flecha, me salga exactamente una flecha, ¿sí? ¿Qué es el conjunto imagen? El conjunto imagen de una relación es el conjunto formado por los elementos del conjunto de llegada que están relacionados con algún elemento del dominio de la relación. En el primer ejemplo de la relación son los meses que eligieron esas personas, ¿sí? Se lo denomina así, se lo simboliza imagen de la relación en este caso, ¿sí? Que es el conjunto, y en matemática conjuntos se simboliza, y esto lo habrán visto en álgebra, si es que alguno cursó álgebra, si no lo vemos acá, marzo, abril, vamos a abreviar, y mayo. Un conjunto de elementos lo menciono con llaves, encerrado entre llaves, y con coma, punto y coma en el medio es lo mismo, de acuerdo al libro, va a aparecer coma, punto y coma. Acá usamos coma, ¿sí? La imagen de la segunda relación, que es la función, es decir, que son las edades que aparecen declaradas, digamos, por las personas, son 20, 21 y 26. Es el conjunto imagen de la función formada por tres elementos que coincide con el conjunto de llegada tanto en la relación como en la función. Y bueno, ahí aparece justamente esto. Y acá se repite como para que les quede bien claro que la primera relación no es función porque me quedó suelta sin un valor asignado, y la segunda función porque cada una de las personas tiene asignada un valor que le corresponde de edad. Bueno, formalmente una función es una herramienta que permite vincular dos variables diferentes. Por ejemplo, ¿ahí quieren preguntar algo? Sí, profe, una consulta. Sí, Recién ¿verdad? cuando nombraba la imagen de una función, entonces es todo el conjunto de llegada que tiene, o sea, que está en uso, los valores que están en uso, o Sí, todos los valores. son los que están en uso. Lo que pasa es que Perfecto. en este ejemplo aparecen los que están en uso y no apareció ningún otro, ¿sí? Perfecto. Pero ya vamos a ver en funciones matemáticas, cuando específicamente entremos a fórmulas y demás, en donde ahí sí vamos a tener que decidir cuál es el conjunto imagen y que no siempre coincide con todos los números que yo conozco, ¿sí? Está muy buena Perfecto. la pregunta. Bien, Gracias. de nada. Entonces, vamos a vincular dos Una variables consulta. diferentes. Sí, ¿algo más? Entonces, el dominio sería la partida El y la conjunto de imagen la llegada. partida, el conjunto de partida que tiene una imagen correspondiente. Cuando veamos fórmulas en un ratito se va a entender mucho mejor, pues ya vamos a salir de lo que es el tema de diagramas de Venn, se llaman los conjuntos. Va a ser más entendible cuando veamos fórmulas y gráficos, ¿sí? Pero es importante porque alguna pregunta puede haber de alguna relación, la diferencia entre una relación y una función, ¿está bien? Por eso lo menciono y le doy importancia a eso. Y entender desde acá el concepto ya implica que vamos a ir entendiendo y profundizando cada vez más, ¿sí? Perfecto. Bueno, estas dos variables, ahí como decían antes, tienen dos roles distintos. Es decir, sabemos que la temperatura máxima va a depender del mes del año y no que el mes del año va a depender. Yo no voy a elegir el mes en función de la temperatura. O sea, lo que está dado es el mes. Y en general las temperaturas se asocian a los meses del año, ya sea en Machu Picchu, en Buenos Aires, en cualquier lugar donde se les ocurra, uno puede estudiar las temperaturas a lo largo del mes. Es decir, las temperaturas dependen, la temperatura depende, y la variable depende es muy importante, ¿sí? Depende del mes del año, ¿sí? O sea, el mes del año es lo que se llama variable independiente. Y la variable que está asociada a esta otra, que en este caso sería la temperatura, se asocia a los meses del año, la temperatura es lo que se llama variable dependiente. Vamos a ir profundizando cada vez más y entendiendo distintos ejemplos con variables dependientes e independientes. Y no es al revés, ¿se entiende? Digo, yo no puedo decir, hace 20 grados, entonces el mes es enero. ¿Por qué? Porque puede pasar que algún otro mes también tenga una temperatura de 20 grados. Entonces yo no sé determinar unívocamente cuál es ese mes que le corresponde, con lo cual la temperatura depende del mes del año y no al revés, ¿sí? Sin embargo, en el mes de febrero los registros dicen que la temperatura máxima promedio es de 20 grados, ¿sí? Pero yo no puedo decir que porque sea una temperatura de 20 grados, solo estoy hablando del mes de febrero, ¿se entiende? Vamos a diferenciar bien claramente estas dos variables. Bueno, variable dependiente y variable independiente.
Cuando yo tengo una función, se anota así. F de función, los 2 puntos aparecen en todos los libros, y lo que me aparece es de qué conjunto de partida largo y a qué conjunto de llegada voy. ¿Sí? Esto es un conjunto de partida y esto es un conjunto de llegada. En un ratito vamos a ver que este conjunto de partida y este conjunto de llegada en análisis matemático van a ser números, ¿sí? Y le vamos a dar, a explicar un poquito, si no lo vieron en álgebra, qué números vamos a tomar como dominio de una función, conjunto imagen de una función, etcétera, ¿sí? Bueno, entonces, una función relaciona todos los elementos del conjunto de partida con los elementos del conjunto de llegada. Cuando digo todos, ahí parece que estoy contradiciendo a lo que me preguntaron, pero no, porque yo voy a definir a este conjunto de partida en una función como el dominio de la función. Este va a ser el dominio de mi función, porque justamente van a ser todos los elementos del conjunto A. Con lo cual yo tengo que saber definir este conjunto para que no me quede ningún elemento suelto, ¿sí? Sin valor que le corresponda en B. Pero no me quiero adelantar, si no se van a confundir. A ver, entonces, a los valores del conjunto B se los llaman imagen, ¿sí? de la X, digamos. En general, al conjunto de partida tiene que ver con lo que vamos a nombrar con X y al conjunto de llegada tiene que ver con lo que vamos a nombrar con Y. Y es función de X. Lo hago en el ejemplo. La temperatura es función de los meses del año. Y eso se anota así en matemática. Y es igual a una función que depende de X. Si yo lo anoto con palabras en nuestro ejemplo, la temperatura, que es la variable Y, temperatura, es función de los meses del año. Esto está escrito en palabras. Como ustedes saben, la matemática suele obviar muchas palabras y suele usar muchas letras. ¿Por qué? Para cortar las cosas. O sea, nadie me impide que matemáticamente yo pueda escribir eso, si lo entiendo. La temperatura es función de los meses del año. El tema es que si uno tiene que escribir cosas muy largas, la matemática es muy concisa en ese sentido y usa símbolos en donde digo, si la I es temperatura, ya no voy a escribir temperatura usando 3, 6, 7, 8, 9, 11 letras y yo solamente puedo usar una. Simplemente es eso. Pero el concepto es este. La temperatura es función de los meses del año. Con lo cual, algo muy importante en álgebra, en matemática, en estadística, es decidir quién es Y y quién es X. Eso es lo más importante, ¿sí? A la Y, a la variable Y, es decir, a la temperatura, en este caso, se la llama variable dependiente, porque depende de otra, que es la independiente, que son los meses del año. Una función f, que va de un conjunto de partida a un conjunto de llegada, relaciona todos los elementos del conjunto A con los elementos del conjunto B. Simbólicamente, y esto ya lo dijimos antes, Y es función de X. Esto se lee f de X. Se llama variable independiente, entonces, a la variable X, ¿sí? Va a ser nuestra variable independiente, y es un elemento cualquiera del conjunto de partida, ¿sí? Si yo, por ejemplo, escribo Y es igual a f de A, esto es f de A. O sea, lo que le ponga acá, sea lo que sea, me permite leer de una forma determinada. Y parece tonto esto, pero si yo escribo Y es igual a f de triangulito, esto lo leo f de triangulito. ¿Por qué digo esto? Porque cuando en un ratito nosotros veamos f de s, es f de s, o f de 4 es f de 4. Es como se lee, ¿sí? Entonces, esto puede ser tan complejo como uno quiera. O sea, vamos a ver que eso puede ser x más 5, x más 9. Digo, acá va a poder haber cualquier cosa, pero vamos a ir de a poco, ¿sí? Teniendo en cuenta la relación que existe entre la cantidad de kilos de pan y el monto a pagar, indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta. Y acá nos hablan de una variable dependiente, y acá algo que una variable dependiente, y acá una variable dependiente, y hablan cuál es, y acá una variable depende del precio, si es independiente, si es dependiente. Como me dicen, indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta, supuestamente tengo que elegir una.
Igual como aparece cuadradito, vieron que las opciones, no sé si alguno ya cursó, pero cuando aparece circulito es que elijo una. Quien sabe puede ser las dos correctas acá, quien sabe no, pero en general cuando dice cuál, diría cuál o cuáles, ¿no? Y las siguientes afirmaciones es la correcta. Bueno, vamos a analizar antes de ir a elegir la respuesta correcta esta situación. Voy a la panadería, tengo que comprar kilos de pan y voy a pagar. O sea, hay dos variables relacionadas. Una es la cantidad de kilos de pan que compro y otra es el monto a pagar. ¿Qué depende de qué? Bueno, en general, podría pasar que yo diga, bueno, tengo, no sé, 100 pesos. Entonces voy a la panadería y digo, che, con 100 pesos, ¿cuánto pan me podés dar? Podría pasar, ¿estamos de acuerdo? Pero ahí estoy fijando un valor de precio, digamos, que de monto que yo tengo para pagar. La idea es decir, yo voy y digo, bueno, si quiero 2 kilos, voy a pagar X cantidad de plata. Si, no digo X porque sí, en realidad, pero bueno, cierta cantidad de dinero. Si quiero 5 kilos de pan, se supone que voy a pagar más dinero, ¿sí? Si quiero 10 kilos de pan, se supone que voy a pagar más dinero aún. Es decir, el monto total a pagar, el monto a pagar es función de la cantidad de kilogramos de pan. En otras palabras, el monto a pagar es o depende de la cantidad de kilogramos de pan que yo compre. ¿Se entiende cuál es la dependiente y cuál es la independiente acá? Y dígame qué opción elegirían. Leanla tranqui y dígame qué opción elegirían. Mientras yo la leo, la variable dependiente y es el monto, ya que depende de la cantidad de pan comprada. O la variable dependiente y son los kilos de pan, ya que dependen del precio. Es la opción 1. Es la 1, perfecto, porque la idea es no quedarme con un valor determinado, es una función que relaciona en general, no es lo que yo tengo, sino que digo, bueno, en general es esto, ¿sí? El precio va a depender de la cantidad de pan que yo compre. Ahora, es obvio que yo no voy a poder comprar, no sé, 10.000 kilos de pan. Primero, porque es absurdo, ¿sí? Y segundo, porque tampoco voy a tener la plata para pagarlo, ¿se entiende? Pero eso es otra cosa. O sea, acá el monto depende de la cantidad de kilogramos de pan. Perfecto. Avanzamos entonces. Vamos con el ejemplo de Machu Picchu. Dice, pensando en la relación temperatura máxima promedio y el mes del año Machu Picchu, indicar las opciones correctas. En Machu Picchu, indicar las opciones correctas. La variable independiente es el mes del año, la variable dependiente es la temperatura promedio, la variable dependiente es el mes del año, la variable independiente es la temperatura máxima promedio. Voy a achicar un poquito para que veamos las 4 opciones juntas. Entonces acá piensa que el problema es la temperatura máxima promedio y el mes del año. ¿Qué depende de qué? A ver. La temperatura depende del mes. Excelente. O sea, la variable dependiente es la temperatura máxima promedio. ¿Sí? Esa es una de las correctas. Vamos a ver si hay otra, porque hay que indicar las opciones correctas. ¿Sí? Esa es una. Genial. ¿La variable independiente es el mes del año? Sí. Sí, excelente. Bien. ¿La variable dependiente es el mes del año? No. No, excelente. ¿La variable independiente es la temperatura máxima promedio? No, pues ya dijimos que era la dependiente. ¿Está bien? ¿Se entendió? Bueno, vamos a seguir. Acá dice, las variables, puntos suspensivos que hay que completar, toman los valores del conjunto de salida o de partida, que es lo mismo, y las variables, puntos suspensivos que tenemos que completar, toman los valores del conjunto de llegada. O sea, tengo un conjunto de partida, ¿sí? Y acá tengo un conjunto de llegada. Por ejemplo, si yo parto de la cantidad de kilos de pan, 1 kilo de pan, 2 kilos de pan, 3 kilos de pan, digo, bueno, 1 kilo de pan me sale, yo qué sé, no sé, 80 pesos. Estoy medio perdido. 2 kilos de pan, supongamos 160 pesos. 3 kilos de pan, 240 pesos. ¿Ok? Entonces digo, las que toman los valores del conjunto de partida
¿sí? Son los kilos de pan. Son las variables independientes. Y las variables dependientes toman el valor del conjunto de llegada. Y yo voy a ir al gráfico de temperaturas para que se observe qué pasa con un gráfico, ¿sí? Es el primero que vimos del ejemplo de Machu Picchu. ¿Qué pasa con un gráfico y dónde está la variable dependiente y dónde está la independiente? Habíamos llegado a la conclusión que la variable dependiente es la temperatura. Esa la represento y es la variable dependiente. Y X se suele representar en el eje horizontal la variable independiente, que se la llama X. Se la llama X, se la llama Y por convención y porque en la mayoría de los libros aparece así. Pero podemos llegar a cambiar las letras y vamos a ver que en análisis nos van a cambiar alguna letra. Porque a veces está bueno llamar L, por ejemplo, a una variable si es la lluvia, o llamar E si es la edad. Digo, ¿quién me impide llamar a una variable por el nombre que corresponde y que a mí me permita reconocerla mejor, ¿sí? Pero bueno, en general en matemáticas ustedes ya saben que X e Y son los famosos nombres en general de cualquier variable, ¿sí? Bien. Bueno, ahí todo ese chino que escribí, pero espero que ahora sea más entendible. ¿Esto se entendió? Lo piensan, lo ven. Ahora me quedó más claro cuando explicaste eso del diagrama, Sí. donde la Y es la variable dependiente y X la variable independiente. Bien. Eso, los diagramas, los gráficos los vamos a usar en toda la materia. Sí. Así que si ya quedó claro, después va a quedar aún más claro para el que no le quedó todavía, lo vamos a reforzar. ¿Sí? Pero sí, esa es la idea. Bueno, forma de representar funciones. Ya ahora entramos a funciones. Nos olvidamos un poquito en las relaciones, pues en realidad era para establecer una diferencia y darle mucha importancia al dominio. El dominio de una función es igual al conjunto de partida, ¿sí? Entonces, forma de representar una función, como vimos, yo la puedo representar por tablas, ¿sí? Por ejemplo, ¿se acuerdan la temperatura que recién acabamos de ver en Machu Picchu? Por ejemplo, la temperatura máxima media, cualquier temperatura, la mínima, la máxima, la media, bueno, no importa, esto es una temperatura, ¿sí? Y esta es la variable X, que son los meses, y esta es la variable Y. Esto es una tabla. ¿Qué les gusta más o qué se entiende mejor? ¿Un gráfico o una tabla que me muestre enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, etcétera, 12 filas hasta diciembre con las temperaturas medias máximas? ¿Qué aparece más lindo? O si ustedes estuvieran estudiando comunicación y tienen que presentar un informe o en los medios o un informe a su jefe de cualquier trabajo que tengan, ¿qué les parece que queda mejor presentar o es más fácil de entender para quien lo va a leer? ¿Un gráfico o esta tabla? En el caso ¿no? De los 12 meses. Para mí un gráfico. Sí, para vos un gráfico y en general para el público no especializado, incluso para el especializado, se ve en un gráfico porque un gráfico, y ya entramos en tema también, nos muestra un montón de cosas, no solo valor por valor, sino que un gráfico, y vuelvo al gráfico, nos muestra, por ejemplo, acá tengo dos variables, ¿sí? Graficadas en un mismo gráfico. Eso está buenísimo porque tengo la temperatura máxima en una curva, la temperatura mínima. Entonces yo digo, la amplitud térmica, por ejemplo, en enero es esta línea, la distancia que hay entre estos dos valores, entre 20 y habíamos dicho acá, no me acuerdo, 7, por ejemplo, ¿sí? Es 13 grados de amplitud de temperatura. Sin embargo, en junio, yo digo, bueno, voy a tener que llevar, si voy en junio, ropa, porque va a ser mucho frío, y ropa porque también va a ser calor, porque la amplitud, que es la distancia entre 20 y 2 grados, por ejemplo, es de 18, es más grande que en enero. Entonces, el gráfico me da mucha más información. Incluso si solo miro una variable, por ejemplo, la temperatura mínima, digo, uy, ¿qué llevo si voy en enero? Ojo, tampoco me voy a fiar porque esto es un promedio de un enero del año pasado, por ejemplo, pero puede pasar que cambie la temperatura en enero del año siguiente. Pero en promedio, y se analiza en general de los últimos años, etcétera, etcétera, uno la va a pegar, ¿sí? Más o menos en enero la temperatura mínima promedio, ¿sí? De todos los eneros de los últimos 10 años, por ejemplo, fue de aproximadamente 7 grados. Entonces digo, si en enero es 7, voy en junio es 2, voy en noviembre es más o menos 6, yo qué sé, bueno, etcétera, uno puede mediante un gráfico ver que la temperatura crece, la mínima, o decrece en algún otro intervalo, o vuelve a crecer, etcétera. O sea, en un gráfico uno puede ver
crecimientos, decrecimientos de una función, un valor mínimo. Todo eso es lo que vamos a estudiar en análisis matemático. Y la idea es no visualmente, sino que además de visualmente vamos a encontrar fórmulas y herramientas que me permiten decir dónde hay un máximo, dónde hay un mínimo, dónde crece la función, dónde decrece la función, dónde la función ni crece ni decrece, o sea, dónde es constante, etcétera. ¿Sí? Eso vamos a hacer o analizar hoy. Hoy por lo menos gráficamente y luego con fórmulas que nos permitan decir la situación con números concretos. Sí, claramente un gráfico es una forma más visual, ¿sí? Más sencilla de poder representar información, sobre todo cuando tengo muchos datos, ¿sí? Bueno, las funciones se pueden representar mediante un sistema de coordenadas cartesianas, que simplemente es una X y una Y. En el eje X, que también se llama, y esto vayan acordándose de los nombres, eje de abscisas, se representan los elementos del conjunto de partida, o como ustedes ya bien habían concluido, la variable independiente. Y en el eje Y se representan los elementos del conjunto de llegada o la variable dependiente. Ahí quedó clarísimo y escrito, ¿sí? Ahí está el ejemplo que analizamos, en donde acá tengo dos variables dependientes que se graficaron en un mismo gráfico. Lo bueno de un Excel bueno, un gráfico que uno puede graficar varias funciones en un mismo gráfico, ¿sí? Después vamos a usar GeoGebra un poquito como para que lo vean una vez. Bueno, en el Excel también sería bueno que incluyan, digo, yo voy a tratar de darles algo, ¿sí? Pero el Excel es muy importante y parece complicado y no lo es, porque ustedes, nadie va a hacer en el trabajo nadie va a usar la calculadora a mano, digo, está todo ahora con un software y en general el Excel aparece en todas las compus, ¿sí? O algún software parecido al Excel. Digo, no hablo específicamente de un software que se compra de estadística específico o de matemática. Y GeoGebra también es gratuito, con lo cual está buenísimo y es uno de los que hoy vamos a ver así como brevemente para que alguna vez lo vean en el pantallazo, sobre todo porque en siglo XXI lo nombran y para que vean que no es nada del otro mundo usarlo, ¿sí? Bueno, otra forma de representar una función, y es la que nos va a llevar mucho tiempo de la materia, es a través de fórmulas. Por ejemplo, vamos a ir viendo después que yo puedo tener un eje X, un eje Y, y una función que sea una recta, ¿sí? Ya vamos a ver bien y definir bien qué es una recta, pero en principio yo puedo tener una fórmula, en donde esta fórmula lo que me está diciendo es que Y, que es la variable dependiente, es una función que depende de X. Cuando digo una función que depende de X, es que yo tengo un valor de X y lo transformo, le hago algo. Por ejemplo, en este caso, lo multiplico por 3, como dice acá, y al resultado le sumo 1. O sea, la imagen de cada valor de X va a consistir en multiplicar a la X por 3 y sumarle 1. ¿Cómo lo puedo ver eso? Simplemente armándome una tablita de valores. Entonces yo digo, le doy valores a X, ¿sí? Que vamos a ver qué valores le puedo dar, pero el que se les ocurra. Por ejemplo, 0. Si X es 0, yo voy a reemplazar la X por 0 y la cuenta va a ser 3 por 0, 0, más 1, 1. O sea, la imagen del 0 es el 1. Ahora, si X en vez de 0 vale 5, la imagen va a ser 3, reemplazo la X por 5, o sea, 3 por 5, 15, más 1, 16. También X puede tomar valores negativos. Por ejemplo, si X fuese menos 2, tendría que hacer la cuenta. 3 por menos 2 y el resultado más 1. Esto es menos 6, más por menos, menos. 3 por 2, 6, más 1. O la hacen con calculadora. Esto da menos 5. Menos 6 más 1 es menos 5. Es decir, menos 5 es la imagen del menos 2. 16 es la imagen del 5. Y 1 es la imagen del 0. Si yo graficara esta función, por razones que después les voy a decir, el gráfico esto es una recta. Por ahora me van a creer, ¿sí? En un ratito lo vamos a corroborar. Si yo graficara en el eje X y en el eje Y estas medidas, no voy a hacer esta porque se me va a ir la hoja, ¿sí? Pero el 0, 1 podría. Vamos a ver primero qué es el eje X. Si acá está el 1, acá parto en 0, es donde se cruza el eje X horizontal con el eje Y. Es el 0, el 1, a igual medida el 2, el 3, o sea, respeto la escala, no puedo mandar el 4 por acá, ¿sí?
O sea, respeto la escala, 4, 5, 6, etc. Y también voy para la izquierda, menos 1 en X, menos 2, menos 3, más o menos, ¿sí? Menos 4. Y en Y necesito el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Respeto la escala. No hace falta que la escala del I sea la misma, o sea que lo que representa una unidad en el eje X es independiente de lo que representa una unidad en el eje Y. Las puedo graficar de distintas formas. Incluso piensen que en el gráfico de X puedo tener meses, puedo tener variables medidas en, no sé, en dólares, y en el otro puedo tener variables medidas en pesos, entonces la escala, quién sabe, me conviene cambiarla en un eje y en otro. Nada, eso lo vamos a ir viendo y lo que quiero decir es que son independientes. Bueno, acá represento el 0, 1, o sea, 0 en X, 1 en Y. 0 en X estoy parada en el medio de mi eje, ¿sí? 0 en X y 1 en Y, el punto que le corresponde es el 0, 1, porque cada punto del plano tiene un valor de X, que podríamos llamarlo X sub 1, por ejemplo, Y sub 1, y un valor de Y. En matemática el punto se nombra como X sub 1, Y sub 1, en donde, por ejemplo, si este fuese el número 5 y este fuese el número 16, ¿sí? Este sería el punto 5, 16. Me permití tomar este ejemplo porque como acá no sé, si este es 16, este es 8 y este es 0. Digo, la escala la elijo yo, pero en este ejemplo que yo quería, el 16 se me va para arriba de la hoja, ¿sí? O por lo menos va a quedar horrible junto con las letras. Entonces en este voy a dibujar dos puntos. El primero es el 0, 1 y voy a dibujar el menos 2, menos 5. Menos 2 siempre la primera, el punto menos 2, menos 5, este es X y este es Y. Es un par ordenado. Menos 2, menos 5. O sea, estoy acá, en la intersección entre menos 2 y menos 5. Este es el otro punto, ¿sí? Con lo cual, cuando yo ya sé que es una recta, y ustedes aún no lo saben, pero créanme que esta fórmula es la fórmula de una recta, 1, 2 puntos y ya tengo la recta. Ese es el gráfico de una recta. No me hace falta más de 2 cuando tengo una recta, ¿sí? Bien. Hay otras fórmulas que son un poquito más feas, pero ¿por qué más feas? Porque todavía no las vimos, ¿sí? Que es un logaritmo, por ejemplo. En análisis matemático vamos a empezar a ver desde las funciones más sencillas, que son las lineales, que se representan por rectas, hasta funciones de otro tipo, que son las logarítmicas, exponenciales, las trigonométricas, ¿sí? Esas funciones las vamos a ir viendo poco a poco, son parte del primer parcial, ¿sí? Pero la idea es entender primero el concepto. Bueno, lo que les decía antes, ¿qué funciones nos van a interesar en este curso? Son las funciones cuyo dominio e imagen son los números reales. Y acá voy a hacer un parate, que acá no lo escriben, pero sería bueno por las dudas que uno no tenga claro qué son los números reales. Bien. Cuando nacen los números, los primeros que nacen son los números naturales, que son los que me permitían contar. El 1, el 2, el 3, el 4, etcétera, que son infinitos. 1.000.000, 50.000.000.000, 932.445, etcétera. Por ahora no tengo los negativos, ¿sí? Los números naturales, que se simbolizan con una n, son los números en los que yo puedo contar. Cuando aparece el 0, si yo le sumo el 0, es el conjunto de los naturales con el 0. Significa que no tengo nada, ninguno, ¿sí? Después hay 1, 2, también me sirven para contar. El 0 significa ninguno. Cuando yo agrego los negativos, ¿sí? Por ejemplo, el menos 1, el menos 2, el menos 3, etcétera, el menos 1.000.000, menos 100.000.000, o sea, serían como los opuestos de estos números. Ahí aparecen lo que se llaman los números enteros. O sea, los números enteros son los números naturales, el 0, son los naturales, Le1, el 0, y Le1, el conjunto de los números negativos. O sea, al menos 1, menos 2, menos 3, etcétera, menos 100.000.000, al 0, al 1, 2, 3, 4, todos estos forman el conjunto de los números enteros. Hay más números que conocemos, ¿se acuerdan? Por ejemplo, los decimales, 0,7 no son enteros, 0 o 10,94 no es un número entero. Bueno, esos números que son decimales y se pueden expresar, por ejemplo, como fracción, el 1,5 lo puedo escribir como fracción, o incluso el 0,33333 tiene infinitos 3,
que en fracciones, no importa, no viene al caso cómo construirlo, pero es 1/3. Si ustedes hacen en la calculadora 1 dividido 3, obtienen este decimal. Es decir, los números decimales que se pueden escribir como fracciones son el conjunto de los números que se simbolizan con Q, se los llama números racionales. Además de los naturales el cero, de los negativos, es decir, además de los enteros y los fraccionarios, ojo, los fraccionarios también pueden ser negativos, menos 3 medios es menos 1,5. Ya voy completando los números que conozco, ¿sí? Me faltan algunos. Por ejemplo, el número raíz de 2. Si yo en la calculadora hallo la raíz de 2, bueno, esperen, primero en esta se pone 2 raíz. Ojo, depende de la calculadora. Ahí está. Raíz de 2. Primero pongo el número, después la función, o primero la función y después el número. La raíz de 2 es un número que, como ahí lo ven, 1,41, o no sé qué, tiene infinitas cifras. El tema es que a diferencia de estas no son periódicas, o sea, yo no la puedo escribir como fracción a la raíz de 2. Tiene infinitas cifras no periódicas. Así como raíz de 2, y eso se los digo como cultura general, aparecen famosos números. El número pi, que lo han escuchado nombrar, es el número que uno lo conoce como 3,14, pero es mentira, no es 3,14. 3,14 es una aproximación. El número pi es igual que el número raíz de 2 en cuanto a su naturaleza. No son números racionales, se los llama números irracionales. Y como estos hay infinitos números irracionales. El conjunto entonces formado por los números irracionales y la unión de los números racionales, que no les dije un detalle, por ejemplo, un número entero 3. ¿El número entero 3 lo puedo escribir como fracción? Sí, es el 3,1. O el número entero menos 5, ¿lo puedo escribir como fracción? Sí, es el menos 5,1. Quiere decir que los enteros entran dentro de los racionales, ¿sí? Entonces, en definitiva, tengo dos grandes conjuntos de números. Los racionales, que son los que puedo escribir como fracción. Al 0 también lo puedo escribir como fracción. Créanme, si yo le pongo cualquier denominador, el número de arriba llaman una fracción numerador, el número de abajo denominador, que no sea 0, ¿sí? Después vamos a ver por qué. 7, 0 séptimos es el 0. Bueno, al 0, acá parece que me quedó una carita, pero no quise, no fue mi intención. Al conjunto de los racionales más el conjunto de los irracionales forman lo que se llama el conjunto de los números reales. Es con todos estos números que vamos a trabajar en análisis matemático, ¿sí? Por eso dice acá que son las que tienen como dominio e imagen el conjunto de los números reales o algún subconjunto de ellos que ya vamos a ver. A estas funciones se las llaman funciones reales. El análisis matemático que se ve en el siglo XXI va a trabajar con funciones reales. ¿Por qué? Porque sus conjuntos de partida y de llegada, conjunto de imagen, conjunto o el dominio, son los números reales o subconjuntos de los números reales. Ya no tengo meses del año, ¿se entiende? Y eso lo van a trabajar en estadística. Bueno, ahora vamos a definir distintos tipos de funciones. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿O sigo? Profe, entonces los números reales estaban compuestos por un conjunto de los irracionales y los racionales. Sí, ahora olvídense de eso, pero yo se los quise decir como para que vean todos los tipos de números que van a tener ahí adentro. Son reales, ¿sí? Pero está perfecto. Son los racionales, la unión con los irracionales, ¿sí? O sea, los que puedo contar, los negativos, el 0, los que puedo escribir como fracción, o sea, todos los números que conocen. Ahora dirán, entonces, ¿para qué no dijiste son todos los números que conocen y ya? Porque hay números que no conocen y se suelen ver en un análisis matemático 3, para que se den una idea, y en carreras tan específicas como en ingeniería electrónica o electrónica, digo, que son los números que se llaman imaginarios o no reales, aunque no lo crean. Pero como no vamos a trabajar, es cierto que los números que conocen, salvo que sigan esas carreras y que vayan a conocer los números imaginarios, que lo vieron en el secundario, lo que pasa es que algunos terminaron hace mucho, no tienen por qué acordárselo, ¿sí? Pero no los vamos a usar en análisis, así que quédense tranquilos, ¿está bien? Y les recuerdo mientras voy borrando que esos números se simbolizaban con una I minúscula y, por ejemplo, 2I, nada, eso no existe, ¿sí? Por ejemplo, una última cosa, la raíz cuadrada
de un número, por ejemplo, 81, es 9. ¿Por qué? Porque 9 al cuadrado es 9 por 9, es 81. Sin embargo, si yo tengo la raíz cuadrada de menos 81, yo no encuentro un número real que al cuadrado me dé 81, porque siempre que yo eleve al cuadrado un número, ya sea positivo o negativo, el resultado me da siempre positivo. Entonces, no encuentro ningún número real que elevado al cuadrado me dé menos 81. Esto es lo que se llama, este número no es real. No es real, es lo que se llama un número imaginario. Bueno, nada, para decirle, para complementarle todos los números que existen, ¿está bien? Repito, en análisis estos no nos interesan, vamos a trabajar con números reales, ¿sí? Bien. Entonces, cuando una función real viene dada por una fórmula, así como vimos la de f de x igual a 3x más 1, encontrar el dominio es determinar para qué valores yo puedo hacer esa cuenta. O sea, ¿será cierto que a cualquier número real yo lo puedo multiplicar por 3? Sí, es cierto. ¿Y será cierto que a este resultado yo le puedo sumar 1? Sí, es cierto. Entonces digo que el dominio de mi función f de x son todos los reales, ¿sí? En general, cuando yo tengo una función polinómica, y ahora les voy a decir que es una función polinómica, es esto, pero vamos a convertirlo al castellano primero. Una función polinómica está formada por algo que tiene justamente esta forma. Por ejemplo, un número cualquiera, 4, por x elevado a un número cualquiera que tiene que ser natural, ¿sí? Por ejemplo, x a la quinta, más 5 medios de x al cubo, menos 4 quintos de x al cuadrado, más raíz de 2 de x, y acá le puedo agregar adelante un más, 89. Esto es una función que depende de x, porque para cada valor que yo le dé a x voy a poder hacer la cuenta, ¿sí? Es más compleja que esta, porque acá solamente a x la tenía que multiplicar por 3 y sumarle 1. Sin embargo, acá, por ejemplo, si x valiese 0, y después vamos a ir en detalle armando tablitas de valores y entendiendo, si x vale 0, en cada lugar donde tenga x yo la voy a cambiar por 0, y para hallar f de 0 voy a hacer 89 más 4 por 0 a la quinta. Lo escribo todo, ¿sí? No importa ahora que hagan alguna cuenta de más, pues ya es obvio que esto da 0, ¿no? Pero bueno, 5 medios por 0 al cubo, menos 4 quintos por 0 al cuadrado, más raíz de 2 por 0. Todo esto me da 0, todo esto me da 0, entonces me queda 89 más 0. F de 0 es igual a 89. La imagen de x igual a 0 es el 89. El par ordenado que los representa, si yo tuviera que graficarlo en un gráfico, es el 0 en x, 89 en y, donde se corta el 0 y el 89, ¿sí? Entonces, ¿qué diferencia tiene a lo que yo escribí acá a esto que parece un chino acá? Ninguna, simplemente que en esta parte nos hablan de la función en general, y se los voy a decir yo. Esto es un número que se llamó A sub 1, se podría haber llamado alfa, se podría haber llamado la letra que quieran, ¿sí? B, A, B, C, D, lo que quieran. Un número por x elevado a un número. Como se escribió en general, porque vale para cualquier n, x elevado a 1.000.000, x elevado a la quinta, x elevado a la cuarta, etc. Después, más un número, que es A sub 2, número real, ¿no? Por x elevado, si esta estaba a la quinta, esta es a la cuarta, esta es al cubo, esta es al cuadrado. En general esto está ordenado, pero yo podría tener la misma función polinómica y no porque esté desordenado el exponente. Bueno, este están ordenados, ¿no? Pero me falta el exponente cuarta, por ejemplo. Sí, me falta, ok, pero no importa, porque este que tenga alguno de estos numeritos puede ser 0, ¿sí? Lo más importante es que una función es polinómica cuando tengo x elevado a un número natural, x a la quinta, x a la cuarta, y sumas de este tipo de términos que puedo estar multiplicando por números tan feos como, por ejemplo, menos 1/8 por x a la quinta, más, etcétera, ¿sí? Cuando veamos funciones que no sean polinómicas van a entender las polinómicas justamente. Pero bueno, en principio esta es la forma general en donde el último, que puede estar primero, repito, es lo que se llama el término que no tiene x, ¿sí? Después vamos a ver darle un nombre específico en la función. Entonces, otro ejemplo de una función polinómica, ¿sí? El dominio son
todos los números reales de cualquier función polinómica, yo puedo hacer la cuenta. Lo que pasa es que va a ser más larga la cuenta en función de la fórmula que yo tenga, ¿se entiende? X elevado a 1.000.000, hay calculadoras que no me lo van a poder resolver, pues van a quedar sin dígitos suficientes para mostrarme. Seguramente en el Excel sí, yo lo pueda resolver. Pero nada, las funciones polinómicas tienen como dominio los números reales, es decir, X puede tomar cualquier valor real, no hay ninguna restricción. Cuando veamos algunas funciones que tienen restricciones, ahí se va a entender por qué la polinómica no lo tiene. Bueno, acá está el gráfico, y lo voy a achicar un poquito para que se vea completo, de la función polinómica x al cubo más 1, ¿sí? Es un ejemplo de una función polinómica. Para que quede bien claro esto de la imagen de x y de y, quiero ser insistente con esto. Y yo tengo que le doy valores cualesquiera a x. Como el dominio son todos los reales, yo puedo ver, por ejemplo, si le doy a valor menos 1 a x, ¿cuál será el valor de y? Si le doy valor, por ejemplo, a ver si llega, que se ve, bueno, más o menos, 1,5 para hacerlo y que se vea. En x yo quiero saber, mediante el gráfico, este es el valor que le corresponde de y, que es más o menos cercano a 3, 2, y algo. Pero ¿cómo lo hallo exactamente? Y reemplazando la x por 1,5. Lo vamos a hacer y vamos a hallar el resultado acá y acá. Vamos con el menos 1, que es fácil. F de menos 1 consiste en reemplazar la x por menos 1, es decir, elevo al cubo el menos 1 y al resultado le sumo 1. Menos 1 al cubo es o 1 o menos 1 en función de si el 3 que está ahí arriba es par o impar. Como es impar, yo tengo menos 1 por menos 1 por menos 1, esto da menos 1. Cuando elevo un impar a un negativo, a un número impar, el resultado me da negativo, menos 1, 1 por 1 por 1, más 1, o sea, esto me da 0. Quiere decir que f de menos 1 me da 0. Si yo voy al gráfico y digo, bueno, acá tengo la x igual a menos 1, efectivamente la curva pasa por el valor de y igual a 0, o sea, no subí ni hacia arriba ni hacia abajo. Vamos a otro ejemplo, el 1,5. ¿Cómo calcularía f de 1,5? Reemplazando la x por 1,5, es decir, 1,5 al cubo más 1. Y ahora sí, cuando el número no es tan lindo, y voy a usar la calculadora, y no hay drama de usar la calculadora. Igual no nos piden hallarlo, pero para que lo entiendan, 1,5. Esta es la calculadora científica, todos tienen un x elevado a la y. Si aprieto eso, me permite ahora escribir la potencia o el exponente, ¿sí? 1,5 elevado al cubo es 3,375. A ver. Bien, ahora vemos una cosa, ¿por qué a mí me parece 2, y pico? 3, dije, 375, porque como estoy a mano acá alzada, le pifié, tiene que estar justo en el medio. Uno con una regla dice, bueno, a ver, esperen, mi pulso. Estoy por acá, ¿sí? Si estoy por acá, ahí se observa que en realidad le estaba pifiando antes. Y ahí queda más claro que este es el punto, y ahí me gustó más, ¿sí? Este es el 3, creo que era 3,375. ¿Se acuerdan si era ese? Sí, ¿no? Sí, 3,375. Perfecto, entonces lo dejamos así, 3,375. O sea, gráficamente uno no puede encontrar las imágenes de los valores de x porque justamente no es exacto, ¿sí? Digo, yo qué sé si este es 3,375. Igual fíjense que acá está con hojas que tienen los cuadraditos más chiquitos como para que uno lo pueda dividir, pero no hace falta. O sea, la verdadera imagen de mi función, cuando yo tengo fórmula, voy a sacarla reemplazando el valor en la fórmula. El gráfico me da una idea aproximada de lo que está pasando. Yo acá diría, bueno, entre 3 y 4, entre 3 y 3,5, que está ahí la mitad. ¿Se entiende? Pero bueno, la verdadera la hallo reemplazando. Si uno supiera que las funciones cúbicas tienen esta forma, que todavía no tienen ni por qué saberlo ustedes, entonces dicen, bueno, si yo ya tengo estos puntos, digo, bueno, más o menos la curva es así, no es una recta la cúbica, ¿se entiende? Entonces, a medida que avancemos, vamos a ir pudiendo graficar mejor las cosas. De todas formas, en el examen no les piden graficar, y sí lo que les aparece es el gráfico y la interpretación, ¿sí?
Pero, como acá dice que tienen que verlo, esto lo pueden graficar en GeoGebra, simplemente para que entiendan que el GeoGebra es sumamente fácil de usar, si yo entro al software ese gratuito, GeoGebra, que es una página más que nada, ¿sí? Que es free. Entonces acá uno dice calculadora, yo qué sé, calculadora, vamos a ver, herramientas, y acá me aparece calculadora gráfica. Calculadora gráfica. La calculadora gráfica me permite escribir esa función, x cubo más 1, por ejemplo. ¿Cómo lo escribo? Fíjense acá, aparece la x. ¿Ven ahí abajo que está la x? Hay un menú, ¿sí?, en donde aparece f de x, que son funciones que ya vienen definidas y que todavía no vimos, pero está bueno porque directo yo quiero escribir tangente, coseno y funciones que vamos a ver clases siguientes, directamente me aparece que yo lo puedo cliquear acá. Pero vamos a la sencilla, ¿sí? X al cubo es nuestra función. Yo pongo x. Para escribir al cubo le mando esta función del cuadradito que tiene arriba un cuadradito y me sirve para poner el exponente, que es 3x al cubo, más, bueno, ahí tengo que bajar porque quiero, no en el exponente, x al cubo, más 1 era nuestra función. Fíjense, ahí apareció el gráfico, ¿lo ven? Eso es simplemente graficar en GeoGebra. Escribir la fórmula que me dan, ¿sí?, para poder graficarla. ¿Ok? Y bueno, acá tengo la misma función, obviamente, porque acá fue hecha en GeoGebra. Incluso ni el color le cambiaron. Pero bueno, acá uno puede jugar cambiándole colores y tiene un montón de opciones. Editar, propiedades, etcétera. Color, ¿se entiende? Nada, eso es para que jueguen, si tienen tiempo, si quieren, si necesitan representar una función, ahí le cambié color, etcétera. Pero más adelante esto va a estar bueno porque me permite hallar puntos notables e importantes de una función. Bien, no me quiero adelantar todavía. ¿Está bien? La otra es armando una tabla de valores. Imagínense que hoy en día nadie hace esto en la vida real, ¿se entiende? Y tampoco se lo van a hacer ustedes. Importantísimo interpretar qué es la X y qué es la Y. ¿Cómo hallo la Y en función de la X? Reemplazando el valor de X en la fórmula. Acá hay otro ejemplo de función polinómica. ¿Se dan cuenta que es polinómica? ¿Por qué? Porque tengo un número por x elevado a la cuarta, que 4 es un número natural, menos otro número, ¿sí?, por x al cuadrado, más un número por x menos 7 quintos. Importantísimo acá. ¿Qué número tiene la x adelante? El que cursó álgebra ya lo sabe, pero el que no cursó álgebra lo tiene que saber ahora, ¿sí? Cuando no está escrito y yo tengo más x, es porque adelante tengo el número 1, o sea, 1 por x. En matemáticas yo les dije que son vagos los matemáticos y que quieren escribir lo menos posible. En realidad, el 1 por x no se escribe en matemática, porque el 1 es como que no modifica, el 1 por x me da x, ¿sí? Entonces no se escribe. Sin embargo, ¿qué pasa? Y ya que estamos, completamos. Con el término que me falta, por ejemplo, 6x cuarta, yo no tengo x cubo. Y yo dije que no lo tenía por qué tener, porque justamente es como si yo tuviese 0 por x cubo, menos 2x cuadrado, más x menos 7 quintos. O sea, acá hay un 1, acá adelante, y acá como este no estaba, es como si hubiese un 0, con lo cual no me contradice la forma general de mi función polinómica, ¿se entiende? Porque los números a sub 1, a sub 2, etcétera, a sub 3, eran numeritos, números reales, y todos estos lo son, ¿sí? Entonces esa es una función polinómica. Lo más importante, repito, para descubrir que es una función polinómica es que todas las x estén elevadas a un número, ¿sí?, natural. Bueno, habíamos dicho que en general la función polinómica, el dominio son todos los reales, porque yo puedo darle cualquier valor a x y hacer la cuenta. Sí, ok, para algunos voy a necesitar calculadora, salvo que reemplace ben 1 y con este menos 7 quintos se me va a complicar y también, quién sabe, necesito calculadora. Pero en principio puedo hacer la cuenta para cualquier valor de x. Y ahora viene otro tipo de funciones en donde no puedo hacer la cuenta para cualquier valor de x y primero vamos a analizarlas. Dominio de funciones racionales. Una función se llama racional, también se la simboliza y es igual a f de x. Cuando tengo como cociente dos polinomios, o sea, dos funciones polinómicas. Por ejemplo, esta función es una división o un cociente entre un polinomio p de x o f de x, pero como acá se llamó f de x, los polinomios se suelen llamar con letras mayúsculas de imprenta,
no importa eso ahora, sobre otra función polinómica. Y ustedes me dirán, ¿de dónde sacaste que el 1 es una función polinómica? Bueno, ¿por qué es una función polinómica? Puedo pensar al 1 como 1 más 0x quinta, más 0x séptima, más 0x cuadrado. ¿Me creen que es polinómica? Sí, es polinómica. Lo que pasa es que es constante. Después vamos a ver su gráfico, digamos, pero tengo una función polinómica sobre otra polinómica que es x menos 4, que esta es obvio que es polinómica. La puedo llamar q de x, acá la habíamos llamado p. Q de x es igual a x menos 4. Es x cuando no tengo nada arriba, también está elevada a la 1, eso no se los dije. Esto es 1 por x a la 1 menos 4, ¿sí? Ya tengo una función arriba y una función abajo. Acá hay un problemita, por ejemplo. Cuando yo haga la cuenta, por ejemplo, si quiero calcular f de 0, y mi función es 1 sobre x, que la reemplazo por 0, menos 4, arriba me da 1 y abajo me da menos 4. Es decir, si yo tomo una tabla de valores en donde x es 0, reemplazo la x por 0 y me queda 1 sobre 0 menos 4, que es menos un cuarto. Este es el valor de y, o la imagen del 0 es menos un cuarto. Ahora, si x vale 1, por ejemplo, yo tengo 1 sobre 1 menos 4, o sea, 1 sobre menos 3, menos un tercio. Si x valiese, por ejemplo, menos 4, abajo me queda menos 4 es menos 8, o sea, menos un octavo. Tengo un problemita acá. Si la x vale 4, 4 menos 4 me da 0. Y 1 dividido 0, o cualquier número natural o entero, salvo el 0, ¿no? Dividido 0 no existe. O sea, si yo hago eso en la calculadora me da error. O sea, acá no existe en matemáticas así. Quiere decir entonces que yo no puedo hacer la cuenta para cualquier número real. Entonces debo definir el dominio de la función. El dominio de la función son todos los reales menos el número por el cual yo no puedo hacer la cuenta, ¿sí? Que es todos los reales menos el conjunto formado por el número 4. Este es el dominio de la función, ¿sí? Por eso antes cuando me preguntaban si siempre eran todo el conjunto de los reales, no, el conjunto de partida en la función son los reales menos el 4, pero es una variable redefinida en números reales, o sea, más allá de que le saque alguno, está definida en el resto son números reales, ¿sí? Bien, el conjunto de llegada lo podemos llamar también los reales, pero la imagen a veces puede ser o no todo el conjunto de llegada. Y después vamos a ver si coincide o no, pero eso no me quiero adelantar. Bueno, acá, esto se debe a que no puedo dividir por 0, ¿sí? Que es lo mismo que dice acá. Otro ejemplo es la famosa función 1 sobre x, cuyo gráfico es el siguiente. Ya que estamos, vamos a hacer un ejemplo más en GeoGebra, 1 sobre x, voy a borrar esta función y escribo 1, voy a los números, dividido x. Fíjense que me aparece arriba a la derecha, ¿sí? Ahí, si le hago clic, f de x igual a 1 sobre x. Y apareció su gráfico que es el mismo que teníamos en el apunte. Como puedo pintar acá en el apunte con el lápiz, voy a ir acá. Fíjense lo siguiente. Las funciones racionales suelen tener dos ramas, ¿sí? Dos ramas o dos curvas, que después vamos a analizar bien cuando vemos un montón de propiedades que cumplen, pero hay algo particular. En esta 1 sobre x, el dominio de esta función son todos los reales. ¿Yo puedo hacer la cuenta 1 dividido cualquier número real o hay alguno que tengo que excluir de mi dominio porque no puedo hacer la cuenta? ¿El 0? Perfecto, entonces el dominio de la función, bueno, eso quiso ser una llave, el dominio de la función son todos los reales menos el 0. Y justamente en mi gráfico, si yo voy hacia arriba, aunque no lo crean, esta línea azul no debiese tocar, ahí se ve porque, bueno, estaba como muy aproximada, pero no toca, créanme, así como acá no toca, al eje Y. Justamente no hay imagen para el valor 0 de x, sin embargo sí hay para el valor 2. Para el valor 2, si esto es 1 en 2, fíjense que f de 2, que es fácil, es 1 sobre 2. Si uno lo pasa a decimal para ver dónde queda, es 0,5. Si esto es 1, esta es la mitad. ¿Me creen? Y yo así puedo construir una tablita en donde para cada x hallo el valor de y seguro son puntos
de mi gráfico, ¿sí? Ya sea que le dé negativos o positivos, ¿sí? Pero es importante saber entonces que las racionales tienen como un lugar o un valor de X o alguno, porque a veces puede ser más de uno, en donde no tengo imagen, ¿sí? Entonces lo saco del dominio. Otras funciones que se conocen son dominios de funciones irracionales. Por ejemplo, la función raíz cuadrada de x, ¿sí? La función raíz cuadrada de x, si yo la grafico, bueno, ahí no aparece graficada, pero quiero mostrárselas en GeoGebra para que se entienda mejor, borro y pongo la raíz de ¿quién? De x, ¿sí? Ahí me la dibujó. Si pongo un Enter me aparece más linda, f de x igual a raíz de x, voy al gráfico de la función, ahí lo puedo mover, me estoy haciendo clic con el mouse y lo llevo para donde quiero. Fíjense la función, wow, sigue creciendo, sigue creciendo, sigue creciendo, sigue creciendo. ¿Le puedo calcular la raíz cuadrada a 1.000.000? ¿Existe la raíz cuadrada de 1.000.000? Sí, existe. Fíjense. Me va a dar esta calculadora, pero en principio si yo escribo 1.000.000 y le calculo la raíz cuadrada, me da 1.000. ¿Sí? Si tengo un número más grande incluso, por ejemplo, no sé, escribo cualquier cosa, ¿eh? Y bueno, ahí ya, fíjese que si le calculo a este número la raíz cuadrada, también existe. Me da, no sé ni qué número es, pero acá, por ejemplo, son billones, bueno, etcétera, 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 es un número enorme, pero existe. El problema no existe cuando yo quiero calcular, por ejemplo, la raíz del número menos 4. Como les dije antes, ¿se acuerdan cuando vimos la del 9? Si yo calculo, entrada no válida, ¿sí? No hay ningún número que al cuadrado me dé menos 4, con lo cual, por eso, si acá tengo el eje X, voy a ir a, ahí no puedo escribir, voy a ir acá, ¿sí? Acá, y ustedes ya me creen que el gráfico, porque recién lo vimos, tiene esta forma, que puede crecer la X tanto como quiera, y a medida que crece la X, crece el valor de Y. Pero sin embargo, este es el 0. La raíz cuadrada de 0 es 0. O sea, es obvio que pasa por acá. La de 1 es 1. La de 4, por ejemplo, es 2. ¿Sí? Esto fuera 1, etcétera. No existe raíces de números negativos. Por eso el gráfico empieza de 0 para allá, de 0 para la derecha. ¿Sí? Entonces, el dominio de esta función raíz de x son los reales positivos con el 0. Se anota así. Otra forma de anotarlo es el intervalo 0 a más infinito. En análisis, más infinito son los positivos tan grandes como quiera, significa. Se puede anotar el más o no, ¿sí? O sea, x toma valores desde 0 hasta más infinito. Ese es el dominio. O sea, le saco los negativos. Alguien me dice, ¿lo puedo anotar así? Menos los reales negativos. Sí, esto también está excelente. Pero se suele anotar así, ¿sí? ¿Siempre va a ser ese dominio? El de raíz de x sí, pero y ya me puedo adelantar en algo, ya que preguntaste. Por ejemplo, si yo tengo esta función, raíz de x menos 4, ¿sí? ¿Qué pasa? En realidad lo que yo pido es que, esto es f de x, lo de adentro tiene que ser de 0 para arriba, ¿se entiende? O sea, no es que la x tiene que ser de 0 para arriba, porque la x0 acá ya no es parte del dominio, porque cuando yo reemplace en esta nueva función, que ya no es raíz de x, es raíz de x menos 4, la x por 0, 0 acá sí lo podía calcular, pero acá me da 0 menos 4, y raíz de menos 4 no puedo, con lo cual el dominio me cambia. Entonces siempre no. Pero ¿cómo puedo decir? Bueno, yo quiero que x menos 4 sea mayor o igual a 0. Y para eso tengo que empezar a darle valores de x mayores o iguales a 4. O sea, desde 4 para arriba hace que esto sea mayor o igual a 0. Entonces, el dominio de esta función f es desde 4 hasta más infinito. ¿Se entiende la diferencia? O sea, va a depender justamente de la función que yo tenga y de la fórmula que yo tenga. Es lo que vamos a ir viendo. Fíjense ahora, me complicaron un poco más.
me aparece una función que tiene un denominador, esto es 1 dividido raíz de x, por si no lo entienden, que anotado podría ser así, otra forma. Es equivalente, la raya así, es lo mismo, ¿sí? Yo puedo hacer la cuenta para cualquier valor de x. Esto está buenísimo para entender la relación entre las dos cosas que acabamos de ver. Primero, tengo una división. Entonces esto no puede ser 0, ¿está bien? Si la x vale 0 ahí, por más que yo pueda calcularle la raíz cuadrada que me da 0, al hacer 1 dividido 0 no puedo, con lo cual el 0 ya es uno de los valores que no va, ¿sí? Ahora, el 1 puedo, el 2 puedo, el 1,5 puedo, el 10 millones puedo, el 20 millones puedo. El tema es que hay valores de x que por estar dentro de la raíz tampoco puede tomar. Por más que yo pueda dividir, pero no son números reales, o sea, al menos 4, al menos 3, al menos 2, no le puedo calcular la raíz. Entonces también lo saco de mi dominio. Entonces acá dice, ¿cuál es el dominio de la función f de x igual a 1 dividido raíz de x? Quería borrar. 1 dividido raíz de x. Entonces digo, ¿será cierto que es de 0 a más infinito? Sigo viendo las opciones antes de elegir. ¿Será cierto que son todos los reales, cualquier número salvo el 0, es decir, negativos, positivos, tan grande como quiera, tan chicos como quiera, menos el 0? ¿Será cierto que son todos los reales? ¿Será cierto que es de 0 a más infinito? La diferencia entre la primera opción y la segunda es que cuando yo en matemática escribo corchete, estoy incluyendo al número. O sea, estoy diciendo que el 0 va. Y cuando tengo un paréntesis, estoy diciendo, no, ojo, el 0 no lo incluye, es mayor a ese. ¿Se entiende? ¿Cuál de las opciones le parece correcta de las 4? ¿Cuál de los siguientes es dominio de la función? De esta función, ¿no? ¿Qué tengo que sacar? Pensemos que tengo que sacar, a ver si es más fácil. ¿El 0 lo tengo que sacar? Sí, hay que sacarlo. El 0 hay que sacarlo, estamos de acuerdo porque yo no puedo dividir por 0 y la raíz de 0, por más que exista, me queda en el denominador y no puedo dividir. El 0 lo tengo que sacar. Por lo cual siguen como candidatos este ya lo descarto como candidato y este que incluye al 0 también lo descarto como candidato, ¿sí? Entonces ahora analizo de las dos que me quedan, chan chan, ¿cuál será la correcta? ¿Esta o esta? Acá me dice que puedo hacer la cuenta para cualquier valor real salvo para el 0, es decir, yo reemplazo 1 sobre menos 10, por ejemplo, 1 sobre raíz cuadrada de menos 10, perdón, 1 sobre raíz cuadrada de menos 81. ¿Eso existe? En números reales, digo. Habíamos dicho, raíz de menos 4. No es un número real. Recuerden, no pertenece a un número real. ¿Por qué? Vamos de nuevo. Raíz cuadrada de menos 4 tiene que ser un número tal que elevado al cuadrado me dé 4, y no hay ningún número, perdón, que me dé menos 4, que es lo que está dentro de la raíz, no hay ningún número que elevado al cuadrado me dé menos 4, no existe un número real que elevado al cuadrado me dé menos 4, entonces los negativos no los puedo incluir en mi dominio. Entonces, ¿cuál de las dos opciones es? ¿La primera o la última? La primera. Excelente, es la primera, porque los reales menos el 0, que es la última opción, recuerden que abarca los negativos, los positivos, ¿se entiende? En cambio acá, al cortarme el intervalo, ¿sí? Y empezar de 0 a infinito, recuerden, o más infinito, que es lo mismo, esto es equivalente a escribir los reales positivos, ¿sí? Eso es lo mismo. Si me hubiesen dicho en algún momento reales positivos, también era correcta esa respuesta. En cambio acá son todos los reales, ¿sí? Positivos o negativos. No se escribe cuando tengo positivos y negativos, pero a veces, ¿sí? Aparece esto, y acá es como que no estoy considerando el 0. Pero bueno, no se confundan porque en general no. Sí aparece, a veces puede aparecer reales positivos, ¿sí? En donde es equivalente a escribir eso. Perfecto. Bueno, una cosita más, funciones definidas por partes. Fíjense que acá lo que dice es que para el pasaje a Perú, ¿sí? Tiene un costo de $300 de enero a junio y sube a $450 en una temporada alta, así que es de julio a diciembre, supongamos. ¿Cómo podemos representar esta situación mediante una función? Bueno, yo tengo esto. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre.
Estos no son reales, pero no importa, es una situación en donde me quieren explicar una función por partes. Después la vamos a ver numéricamente, ¿sí? En principio tengo meses y desde enero me dijeron hasta hasta junio, digamos, el valor del pasaje es de $300. Justo en julio, o sea, el 1 de julio, ¿sí? Uno dice que sería por acá, ¿sí? O a partir o hasta junio, digamos, también tienen que decirme si es hasta el 1 de junio o es hasta el 31 de junio, ¿no? Vamos a suponer que acá, según lo muestra en el gráfico, es hasta el 1 de junio. El precio es de $300. Si no, no me cierra, porque acá tengo todo el mes de junio y ya subió el valor, ¿se entiende? Entonces digo, es de $300 de enero al 1 de junio, ¿sí? El 1 de junio también sale $300 porque tengo un puntito cerrado. Ahí yo se los retaché, pero piensen que tengo un puntito. En cambio, a partir del 2 de junio, ¿sí? Fíjense que es importante esto, que al inicio de junio, es decir, el 1 de junio, acá tengo un agujerito. ¿Por qué? Porque a partir de ahí, no el 1 de junio, desde el 2 de junio, el valor del pasaje es $450. Lo que menos se entiende es esto, y por qué en uno va circulito y en otro va agujerito. Recuerden que para que algo sea función, al valor de x, que en este caso es x 1 de junio, yo no le puedo asignar dos valores como imagen, porque si no, no es una función. Sería una relación, pero no una función. Con lo cual, en matemática y en análisis, a uno le pongo al que yo decida, ¿no? En este caso ya me indican, o yo lo decidí porque no decía, entonces arbitrariamente lo veo en el gráfico y digo, ok, hasta el 1 de junio, vamos ok, el valor del pasaje es $300. Luego sube a 450. Esta es una función definida por partes. ¿Por qué? Para una parte de mi dominio, el dominio son todo el año, todos los días del año, ¿sí? Para una parte de mi dominio, que son los primeros 6 meses, el pasaje cuesta determinada función, que es 300. Es constante en este caso. Y desde otra parte del dominio, desde el 2 de junio en adelante, el pasaje cuesta otra función, o sea, 450, que también es constante. Pero, y esto acá está dicho, ¿no? De 0 a 6 meses, la función es de $300 constante, y del mes 6 al mes 12, la función es de 450. Bueno, acá hay una salvedad, porque si me dicen que el mes de 6 lo incluye, o sea, x es menor o igual a 6 y mayor a 0, o sea, está entre 0 y 6, y el 6 lo incluye, significa que durante todo junio vale $300. Y a partir del mes 7, porque el 6 no lo está incluyendo, porque acá no tengo menor igual es que lo incluye, ¿sí? Pero acá no lo está incluyendo, tengo un x menor o igual a hasta el mes 12, inclusive, el 12 sí se incluye. Hay una contradicción en el gráfico, ¿se entiende? Bueno, muchas veces pasa en los apuntes, pero entiendan que en realidad es hasta el 1 de junio, porque si no, acá debió haber sido hasta acá, ¿se entiende? Y después de julio, acá empezaba mi función, por ejemplo. ¿Se entiende? Digo, bueno, hay una contradicción entre cómo me dan la fórmula de la función partida, en dos partes en este caso, y el gráfico. No importa, ¿lo entendieron? Que acá tengo que considerar hasta el 1 de junio. Más allá de eso, lo que acá rescatamos es que hay funciones que se definen por partes, ¿sí? Después va a haber algún otro gráfico. Por ejemplo, este. Si yo lo miro gráficamente, tengo el dominio de mi función, que son los meses, ¿sí? El mes 1, 2, 3, 4, etcétera. Y acá, por ejemplo, es el precio del pasaje a Machu Picchu en función de los meses, con intervalos de crecimientos, decrecimientos y constantes. Antes teníamos la función partida en dos. Era un precio hasta junio y un precio desde el 2 de junio, supongamos, ¿sí? O si me guío por la fórmula, hasta el 1 de julio y luego del 1 de julio. Nada, imagínense partida en dos, ¿sí? Eran constantes en cada tramo. Acá es constante en los 2 primeros meses del año. Constante significa que tengo una línea horizontal. Crece, el valor del pasaje no es lo mismo en todos los días del mes de febrero, por ejemplo, ¿sí? o de marzo, digamos. Acá apareciera que durante enero, ¿sí? La función es constante. Durante febrero también, los 2 primeros meses del año son constantes. El tercero sube, crece. Lo principal es que entiendan cuándo crece y cuándo decrece. Constante, crece, constante, crece, decrece,
decrece en este mes, ¿sí? La función baja acá también decrece, acá es constante en estos siguientes 2 meses y acá crece. En análisis matemático vamos a encontrar herramientas que me van a permitir decir desde qué valor hasta qué valor en funciones reales crece una función. Y eso, aunque no lo crean, se llama derivadas, que ya lo habrán visto si leyeron el programa, no visto en contenido, sino en nombre, o lo han oído nombrar, o si entraron al grupo y dijeron, che, algún ejercicio de derivada que no me sale. Bueno, derivar significa encontrar crecimientos o decrecimientos de una función, ¿sí? Bien, ¿qué más? A ver, alguna cosita más importante. Vamos a hacer esto. Dada la función, y aparece acá un chino escrito, ¿sí? Indica la opción correcta. Esto que está acá se los voy a escribir como corresponde para que se entienda de qué me están hablando. Dicen, es menos 1 la función si x es menor a 0. O sea, menos 1 si x es menor a 0. Y es 2x más 3 si x... tiene 3 partes, está buenísimo. Si x está entre 0 y 4, yo anoto lo que dice ahí, ¿sí? Menor igual x menor 4. Y una formulita más, es x cuadrado si x es mayor o igual a 4. O sea, tengo una función en partes. ¿En cuántas partes? En 3 partes, ¿sí? Entonces, lo primero que miro, me dicen, indica la opción correcta. ¿Será cierto que g de 0 es igual a 3? ¿Será cierto que g de 0 no existe? ¿Será cierto que g de 1 es igual a 1? ¿Será cierto que g de 1 es igual a 0? Entonces, digo, la x me están hablando del valor 0, de reemplazarla por 0 o de reemplazarla por 1. En realidad voy a tener que hacer las 4 cosas. Pero yo veo el dominio de mi función analizando estos intervalos que me aparecen acá. Tengo mi recta numérica, para que se entienda, ¿sí? Tengo el valor 0, que es interesante, tengo el valor 4, pues son los que aparecen acá, ¿sí? Y no mucho más. Entonces digo, si x es menor a 0, sin incluir el 0, acá la fórmula de mi función es menos 1. O sea, g de x es igual a menos 1 de menos infinito, pues me dice menor a 0, no tengo un límite, una cota, digamos, que me diga hasta menos 100.000, ¿sí? Hasta menos infinito. Hasta el 0, y no incluyo el 0, es menos 1. Luego, entre 0, incluyendo el 0, y menor a 4, es otra fórmula, 2x más 3. O sea, g de x ahí se transforma en la función 2x más 3. Y a partir del 4, incluyendo el 4, mi función es x cuadrado. G de x es igual a x cuadrado. Una aclaración, esto es solo el eje horizontal, yo no estoy graficando mi función, porque piensen, aunque no me lo crean, pero por ahora lo vamos a ver así, después vamos a aprender a graficar, tengo para x menor a 0, esto es x, esto es y. Para los negativos de x, o sea, para acá la función vale menos 1. O sea, tengo una raya horizontal constante para los negativos, ¿sí? Después me dicen, de 0 a 4 es 2x más 3, es una recta. Aunque no lo crean, esto es 4, 2 por 4, 8 más 3, 11. Bueno, es una recta más o menos es así. No quiero hacer la escala porque me voy de la hoja, ¿sí? Todavía no aprendieron a graficarla, ya vamos a aprender la próxima clase. Y x cuadrado si es mayor o igual a 4. Bueno, acá, aunque no lo crean, es algo tan feo como una parábola que nace acá y es algo así. O sea, mi función es esto, esto y esta curva, ¿sí? Pero no importa, porque acá quiero valores nada más. G de 0 es igual a 3. ¿Dónde tendría que reemplazar la x por 0 para ver cuánto me da la imagen? O sea, cuánto me da la y. Recuerden que y es igual a g de x siempre. Y es igual a la función que depende de x. La imagen de 0 va a surgir de reemplazar 0 en donde esté el 0, en la parte de la función que tenga el 0. ¿En cuál de las partes está? ¿Está en la primera el 0, está en la segunda o está en la tercera? A ver. No me queda claro si está en la primera o si está en la segunda. Excelente. En la ¿Está segunda. en la primera o en la segunda? Bien, ahí escuché en la segunda. Está en la segunda porque aparece el menor o igual. El x es, en realidad, mayor o igual a 0. En la primera dicen que x es menor a 0, no es igual a 0. Por ejemplo,
A la izquierda de 0, ¿qué valores tengo? Uno bien cercano a 0 a la izquierda. ¿Quién sería? Menos 0,000005. Si yo tengo que calcular la imagen de ese valor, sí va a ser menos 1. Pero cuando tengo el 0, como acá no está el menor o igual, no estoy incluyendo al 0. Otra forma de mostrar x menor a 0, que lo vimos antes, es lo mismo decir de menos infinito hasta el 0 y acá un paréntesis. ¿Sí? La segunda, que es de 0 a 4, el intervalo, vamos a hacerlo acá, 0 a 4. Vamos a hacer así. 0 a 4. Está el 0 porque tengo que x es mayor o igual a 0, lo incluyo, con lo cual mando un corchete, pero el 4 dice menor, con lo cual en el 4 pongo un paréntesis. ¿Sí? Entonces, en la segunda parte de la función no son 3 funciones, ¿entiendes? Es una función sola partida, donde tiene distintas curvas, ¿sí? Entonces, si quiero reemplazar en 0, lo reemplazo en la segunda. Entonces, ¿cuál sería el valor? 2 por 0, 0, más 3, 3. G de 0 es igual a 3. Esta es la correcta. Como dice la opción correcta, yo en el examen digo, bueno, ya está, terminé. Eso es cierto, ¿está bien? Pero acá digo, bueno, esta es mentira porque no existe, no, si ya me dio 3, ¿se entiende? ¿Y G de 1? ¿Será 1 o será 0 o será otra cosa? ¿Cómo hallo G de 1? ¿En qué parte de la función? ¿En la primera, en la segunda o en la tercera debería reemplazar la X por 1? ¿Dónde reemplazarían la X por 1? En la segunda también. Excelente, en la segunda. ¿Y cuánto me da si yo reemplazo la X por 1? 2 por 1, bien, 2 más 3, 5. O sea, esta no va y esta tampoco va. Igual acá ya había una posible porque estaba el circulito, saben, ¿no? Que si en los exámenes aparece en circulito es una única opción, pero por las dudas no está de más y además para practicar en la clase está bueno descartar, porque a veces, quién sabe, no me sale por la que es correcta, pero puedo empezar a descartar, ¿se entiende? Entonces, digo, en este caso era fácil ver cuál es la correcta. Y si me aparecían cuadraditos, yo podía llegar a elegir alguna más. Bueno, acá no había ninguna otra más correcta. La única correcta, en este caso, es la primera. ¿Ok? Bien. Bueno, estas son funciones por partes y demás. Y las que son constantes son las que se definen directamente como f de x igual a 5, igual a un número. ¿Sí? ¿Está bien? Bien. Se grafican así. Y bueno, la siguiente clase ya vamos a entrar a ver lo que son, bueno, funciones crecientes, decrecientes y ya empezar a ver tipos de funciones. Función lineal, función cuadrática, etcétera, ¿sí? Bueno, a ver, esperen que los miro. Ahí estamos, voy al Meet. Bien. Ayer se quedó ahí afuera. Bueno, la idea es que cuando yo les pase la clase la vean de nuevo o lean el apunte hasta acá, ¿sí? Van a ver que ahora la idea es que sea más entendible, ¿sí? Y continuamos la próxima clase que es el miércoles. ¿Está bien? No se pongan a hacer la API todavía porque recién vimos tipos de funciones y yo creo que ya va a empezar la API con algún tipo de función en particular. Recién vimos de definiciones, qué es dominio, qué es imagen, analizando un poquito el gráfico, en qué intervalo crece o decrece, pero nos faltan ver los tipos de funciones que lo veremos la próxima clase. ¿Está bien? ¿Preguntas? Karina, ¿dónde quedan grabadas la clase? La clase, yo cuando termina y se procesa y se sube a la nube, les voy a compartir al mail, les va a llegar el aviso que ya van a poder acceder. Y entiendo que durante el día de hoy, en general es rápido, pero a veces suele tardar más, no sé por qué, por la conexión, etcétera, pero durante el día se las voy a compartir. Miriam. Gracias. ¿Está bien? Bueno, nos vemos el miércoles. Muy bien, el miércoles. Dale, Perfecto, chau. Pepe. Una consulta. Sí, ¿Hay claro. posibilidades que me mandes las lecturas por mail? Yo creo que ustedes ya pueden acceder, pero yo se las mando. Es que yo estoy por rendir el final, yo ya la cursé a la materia. Ya te las mando, sí, ya te las mando, Dolores. Listo. Gracias, obvio. muchas gracias. ¿Alguien más la quiere? Y también te puedo mandar las APIs, digo, así practicás. Dolores. Perfecto, Dale. muchas gracias. De nada. Bueno, nos vemos el miércoles. Gracias, profe. Chao. Gracias. Gracias, profe. Gracias, hasta luego.